El sol de Aragón caía implacable sobre los campos resecos que rodeaban Zaragoza, un calor que se pegaba a la piel y hacía brillar el aire. En la pequeña y ordenada cocina de un modesto piso en el barrio de Delicias, Pilar García se movía con la precisión de toda una vida dedicada al cuidado de los suyos. A sus 70 años, sus manos, surcadas por las venas como los afluentes de un río, conservaban una destreza que desafiaba al tiempo. Aquella mañana de sábado, sin embargo, había un nerviosismo eléctrico en sus gestos. Era un día marcado en rojo en su calendario y en su corazón, la primera visita a su único nieto, Mateo Torres, desde que ingresó como soldado raso en la base militar de San Gregorio. Sobre la encimera un festín de aromas se entrelazaba, creando una sinfonía casera que hablaba de amor y tradición. El protagonista era un estofado de rabo de toro, que llevaba horas cociéndose a fuego lento en una cazuela de barro, liberando un perfume profundo a vino tinto, clavo y laurel. A su lado, reposaba una tortilla de patatas perfectamente dorada, alta y jugosa, junto a una fuente de pimientos de Padrón y finas lonchas de jamón ibérico. Pilar nunca había hecho nada a medias en su vida, y menos aún cuando se trataba de Mateo. Su hijo Javier Torres, un hombre de hombros anchos y mirada severa, ostentaba el rango de coronel y era el jefe de la policía militar de la división. Un puesto de enorme responsabilidad que lo mantenía perpetuamente ocupado. La madre de Mateo, su nuera, se había marchado demasiado pronto, víctima de una enfermedad cruel, y desde entonces el niño había crecido bajo el ala protectora de su abuela. Mateo siempre fue un muchacho especial, de cuerpo menudo y alma introspectiva. Prefería la compañía de los libros a los juegos bruscos, el silencio de la biblioteca al estruendo del patio del colegio. Cuando anunció su decisión de alistarse en el ejército, siguiendo la tradición familiar, el corazón de Pilar se encogió en un puño de angustia. Pasó noches en vela, imaginando a su frágil nieto en un mundo tan ajeno al suyo. Javier intentaba calmarla. Madre, es algo que todo hombre de esta familia debe hacer. Es su deber y le hará más fuerte. No se preocupe tanto, le decía con su voz grave, acostumbrada a dar órdenes. Pero ¿cómo explicarle a un coronel el miedo ancestral de una abuela que ve partir al niño que crió? Con cada ingrediente que añadía a la cazuela, con cada vuelta que le daba a la tortilla, Pilar enviaba un mensaje de amor y fortaleza. Creía firmemente que el sabor de su estofado, ese plato que Mateo adoraba desde niño, sería un bálsamo para su alma, un recordatorio del hogar que le esperaba, un escudo contra la dureza de la vida castrense. Terminó de colocarlo todo en varias fiambreras, con el esmero de un artesano. Madre, de verdad, la llevo yo en el coche. No entiendo esa insistencia suya en coger el autobús, dijo el coronel Torres, ya vestido con su impecable uniforme de gala. Las estrellas sobre sus hombreras brillaban, un símbolo de su poder y autoridad en el ejército de tierra, pero ante su madre, seguía siendo aquel niño al que tenía que justificar sus decisiones. Ya está bien, Javier. Ni que fueras el rey. ¿Quieres que aparezca en la puerta de la base en el coche oficial del jefe de la policía militar? Solo conseguirías avergonzar al chico y ponerlo en el punto de mira, replicó Pilar con firmeza. Los padres de los otros chicos irán en sus coches normales, o en autobús como yo. No quiero que nadie piense que Mateo tiene privilegios, ni tampoco que le cojan manía por tu culpa. Quiero que se gane el respeto por sí mismo, cumpliendo con su deber como uno más. Pero es un viaje largo, y con todo ese peso. Todavía puedo con esto y con más. Anda, no te preocupes por mí y vete a tu trabajo. Bastante tienes con mantener a raya a tanto soldado, como para no fiarte de tu propia madre, bromeó ella, dándole una palmada cariñosa en el brazo mientras cogía la pesada bolsa de tela. Javier suspiró vencido. No podía discutir con esa lógica aplastante. La acompañó hasta la puerta, ajustándole el pañuelo sobre los hombros. Vio cómo su pequeña y encorvada figura se alejaba por el pasillo del edificio, hasta desaparecer en el recodo de la escalera. Se quedó allí un instante inmóvil. El que se encargaba de erradicar la injusticia y la corrupción en el ejército, sentía una profunda ansiedad por no saber qué estaba viviendo realmente su hijo entre aquellos muros. Mientras tanto, a varias decenas de kilómetros, en un barracón de la Brigada Aragón, y la atmósfera era densa y casi irrespirable. El soldado Mateo Torres repasaba por enésima vez el pliegue de la manta sobre su litera, tragando saliva con dificultad.
La noticia de la visita de su abuela le había mantenido despierto toda la noche, pero no era por la alegría o la emoción. Era por el miedo. Torres. La voz, arrastrada y displicente, provenía de una litera cercana. El sargento Álvaro Romero, tumbado boca arriba mientras hojeaba una revista, era el poder fáctico de la compañía, un tirano conocido por su crueldad y su impunidad. Corrían rumores insistentes de que su padre era un alto cargo del Ministerio de Defensa, un pez gordo en Madrid, y ese rumor le confería un poder absoluto, por encima de cualquier reglamento. Sí, mi sargento, respondió Mateo, poniéndose firme al instante. He oído que hoy viene tu abuela. ¿Traerá buena comida? La pregunta era retórica, una simple formalidad antes de la sentencia. Supongo que sí, mi sargento. Bien. Luego iremos a la sala de visitas a saludarla. Preséntanos como es debido, ¿entendido? No era una sugerencia, era una orden. Mateo sabía perfectamente lo que eso significaba. Romero y su camarilla tenían un ritual sádico, arruinar la primera visita familiar de los nuevos reclutas. Era una especie de rito de iniciación macabro, y las presas fáciles como Mateo, calladas y sin agallas para rebelarse, eran sus juguetes preferidos. Desde que llegó, sus meses en el ejército habían sido un infierno. La privación de sueño era lo más leve, las humillaciones constantes y las palizas ocasionales, escondidas tras la excusa de la instrucción, eran la norma. Nadie le ayudaba. Los oficiales, conocedores de los contactos de Romero, miraban para otro lado. Sus propios compañeros, aterrorizados de que la ira del sargento se volviera contra ellos, actuaban como si Mateo fuera invisible. Estaba completamente solo. Había pensado innumerables veces en contárselo a su padre. Pero no podía. El coronel Torres era un hombre que vivía por y para el honor y el orgullo militar. No podía mostrarle la imagen de un hijo débil y quejumbroso. Además, tenía otro plan. Detrás de su rostro inexpresivo y su actitud sumisa, se escondía una paciencia de acero y una memoria fotográfica. Lo estaba registrando todo. Cada abuso, cada comentario despectivo, cada acto ilegal. ¿Quién, cuándo, dónde y cómo? Su mente se había convertido en un detallado archivo criminal. No era una simple víctima. Era un saboteador silencioso, cavando un túnel en los cimientos de una estructura podrida, esperando el momento adecuado para dinamitarla desde dentro. La visita de su abuela sería su mayor prueba, el punto de inflexión de su plan. No quería que ella sufriera, pero se repetía a sí mismo que era un paso necesario para acabar con aquel infierno. Con los puños apretados dentro de los bolsillos de su uniforme, esperó en silencio la hora de la visita. La sala de visitas era un oasis de calidez en la austera base militar. Un padre daba palmadas en la espalda a su hijo, una novia lloraba de emoción mientras sostenía la mano de su pareja, una madre acariciaba el rostro demacrado de su muchacho. En medio de aquella escena de reencuentros pacíficos, Mateo vio a su abuela. Estaba sentada sola junto a una ventana, con el pelo blanco perfectamente peinado y vestida con su mejor traje de domingo, un esfuerzo conmovedor para no desmerecer ante los demás. Un nudo se formó en la garganta de Mateo, y tuvo que tragar con fuerza para reprimir las lágrimas mientras se acercaba. «Abuela. Ay, mi niño, mi tesoro. Ven aquí», dijo Pilar, levantándose y recorriendo a su nieto con la mirada de arriba abajo. Vio su piel tostada por el sol, sus mejillas hundidas, y sus ojos se humedecieron al instante. «¿Cuánto estás trabajando, hijo mío? ¿Pero comes bien? Estás muy delgado». «Sí, abuela, no te preocupes. Estoy perfectamente», mintió Mateo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pilar, con el corazón encogido, le dio unas palmaditas en la espalda y, como si fuera una maga sacando conejos de una chistera, empezó a desvelar el contenido de su bolsa. El estofado, aún caliente, llenó el aire con su aroma embriagador. La tortilla dorada, los pimientos, el jamón, el queso. En un instante la fría mesa de metal se transformó en una mesa de fiesta. El olor dulce y profundo del estofado se extendió por toda la sala, haciendo que varias cabezas se giraran con envidia. «Anda, come, que es tu favorito». Justo cuando Mateo cogía el tenedor para pinchar un trozo de carne tierna, la puerta de la sala se abrió con un estrépito.
3 sombras ominosas entraron en la sala, el sargento Romero, flanqueado por sus 2 secuaces más leales. Se acercaron a la mesa de Mateo con un contoneo estudiado, como depredadores acercándose a su presa. Hombre, la abuela de Torres. Buenas tardes, señora. Soy el sargento Romero, superior de su nieto, dijo Romero con una inclinación de cabeza burlona. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en la comida. Pilar, aunque sorprendida por la interrupción, se levantó cortésmente. Oh, encantada, sargento. Por favor, sentaos. He traído comida de sobra, comed con nosotros. No necesitaron una segunda invitación. Antes de que terminara la frase, los 3 se desplomaron en las sillas y se abalanzaron sobre la comida con una voracidad animal. No había cubiertos, ni modales, ni vergüenza. Cogían los trozos de rabo de toro con las manos, arrancando la carne del hueso con los dientes. Engullían trozos enteros de tortilla de una sola vez. El festín que Pilar había preparado durante horas con tanto amor para su nieto, estaba siendo devorado por bestias en cuestión de segundos. Mateo mantenía la cabeza gacha sin poder hacer nada. Sus hombros temblaban ligeramente, una mezcla de rabia y humillación. Pilar observaba la escena con una expresión de incredulidad. El deseo más puro de una abuela, el de alimentar al niño de sus ojos, estaba siendo pisoteado brutalmente ante ella. Señora, ¿qué mano tiene para la cocina? Esto está mejor que lo que hace mi madre, eructó Romero con la comisura de los labios brillante de grasa. Desde luego, añadió uno de sus compinches. No podíamos dejar que un manjar así se lo comiera solo un novato torpe como este. Para que la comida alcance su verdadero valor, tiene que probarla un soldado de primera como nosotros. Novato torpe. Aquellas palabras se clavaron en el pecho de Pilar como un puñal de hielo. La sonrisa amable de su rostro se congeló, endureciéndose en una máscara de fría dignidad. La comida desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Del estofado solo quedaban los huesos desnudos, y los otros platos eran un recuerdo. Romero se palmeó la barriga satisfecho y soltó un sonoro eructo. Entonces cogió la fiambrera donde aún quedaba algo de salsa del estofado y miró a Mateo con sorna. Oye, Torres, tú también tienes que comer algo. Ah, vaya, parece que no queda nada. Se levantó entre risas y a la vista de todos, vació el contenido de la fiambrera y los restos de los otros platos en la papelera que había en una esquina de la sala. El sonido sordo de la comida al chocar contra la basura, mezclando el amor de una abuela con los desperdicios, fue un acto que cruzó todas las líneas. Fue más que un insulto, fue la aniquilación deliberada de la dignidad y el afecto de una persona. Todos en la sala se quedaron horrorizados, pero nadie se atrevió a decir nada. El cuerpo de Pilar comenzó a temblar. Había vivido una vida recta y decente siempre con amabilidad y respeto. Pero lo que acababa de presenciar destrozaba por completo su concepción del mundo, su paciencia, su todo. Bueno, nosotros nos vamos. Señora, muchas gracias por la comida. Y no se preocupe por ya nos encargamos nosotros de educarlo bien, dijo Romero, a punto de marcharse con su séquito, dejando tras de sí una estela de desprecio. Quieto ahí. La voz fue un témpano de hielo. Todas las miradas se volvieron hacia Pilar. Se había levantado y caminaba lentamente hacia el sargento. De su pequeño cuerpo emanaba un aura gélida, una autoridad que nadie podría haber imaginado. Dime, muchacho. ¿Es así como te educaron tus padres? Romero soltó una carcajada de incredulidad. ¿Qué dice? ¿Me está intentando dar lecciones, abuela? ¿Se le ha ido la cabeza? En ese preciso instante ocurrió algo que nadie esperaba. Fue un movimiento instintivo primario, nacido de una furia pura. Sin dudarlo un segundo, Pilar levantó la pierna y con toda la fuerza que pudo reunir, le propinó una patada certera en la espinilla al joven militar, que casi le doblaba en altura. El sonido seco del golpe resonó en la sala, seguido de un grito agudo de dolor. Romero, cogido totalmente por sorpresa, se derrumbó en el suelo, retorciéndose y aullando. La sala de visitas se convirtió en un caos. Romero, agarrándose la pierna, no dejaba de chillar. De su boca salía una sarta de insultos y blasfemias. Joder,
La vieja esta está loca. ¿Pero quién se ha creído que es para tocarme? El ataque inesperado, la humillación de ser derribado por una anciana, le había causado más rabia que dolor. Sus compinches corrieron a ayudarle, mientras las otras familias se apartaban asustadas, murmurando entre ellas. Pero Pilar no se inmutó. Se quedó de pie erguida, mirando al sargento caído con una mezcla de ira y desprecio que helaba la sangre. «Bicho inmundo. No sabes a quién le has faltado al respeto hoy», dijo con una voz baja pero que se oyó con una claridad pasmosa en medio del alboroto. Romero, ayudado por sus secuaces, se puso en pie a duras penas, cojeando visiblemente. Se acercó a Pilar de forma amenazante. «Pero bueno. Usted sabe dónde está. Esto es agresión a un militar, obstrucción a la autoridad. Arrodíllese y pida perdón ahora mismo si no quiere que la entregue a la policía militar». Su amenaza no surtió ningún efecto. Pilar permaneció impasible con la barbilla alta. Esa calma desafiante enfureció aún más a Romero. Se giró hacia Mateo, que seguía petrificado, y lo agarró bruscamente por el cuello del uniforme. «Oye, Torres. ¿No vas a controlar a tu abuela? Esto no va a quedar así. A partir de hoy, date por muerto. Voy a hacer que tu vida en esta base sea un infierno, y me aseguraré de que tu abuela se entere de cada detalle». La cobarde amenaza, usando a su nieto como rehén, fue la gota que colmó el vaso. Fue la frase que rompió el último hilo de contención de Pilar. Sin embargo, en lugar de gritar o volver a la violencia física, actuó con una calma y una determinación escalofriantes. Abrió su viejo bolso de mano y sacó un pequeño teléfono móvil. Lo hizo con una lentitud deliberada, como si cada segundo de aquella escena estuviera bajo su control. Sin siquiera mirar la agenda, pulsó un único botón de marcación rápida. El teléfono sonó un par de veces. La llamada fue atendida casi al instante. «Soy yo», dijo con una voz sorprendentemente serena, como si estuviera preguntando qué había para cenar. «Escucha, estás muy ocupado». Se giró ligeramente dando la espalda al ruido, y transmitió su mensaje. Aunque el alboroto dificultaba oír con claridad, algunas palabras llegaron nítidas a los oídos de los presentes. «Visita de Mateo. Brigada Aragón, Regimiento Arapiles. Sala de visitas. Será mejor que vengas». Romero la observaba con una sonrisa burlona. «¿A quién llama al alcalde de su pueblo?», pensó, saboreando su victoria. La llamada fue increíblemente corta, menos de un minuto. Pilar guardó el teléfono en el bolso y se dirigió de nuevo a Romero. «No te muevas de ahí. Quiero ver con mis propios ojos cómo tu carrera militar, y puede que toda tu vida, se acaba aquí mismo». Sus palabras tenían un peso, una convicción extraña que hizo dudar al sargento por un instante. Pero rápidamente se recompuso y soltó una carcajada forzada. «Ja. ¡Qué farol! ¿A quién ha llamado? ¿A la Guardia Civil del pueblo de al lado?». Pasaron unos minutos que parecieron una eternidad. El ambiente en la sala era una mezcla de incredulidad y expectación. De repente el agudo chirrido de unos neumáticos frenando bruscamente justo delante del edificio rompió el tenso silencio. Un instante después, el eco de unas pesadas botas militares resonando a paso ligero por el pasillo se hizo cada vez más fuerte. No era una persona, eran varias, moviéndose con una sincronización perfecta. ¡Pum! La puerta de la sala de visitas se abrió de golpe, como si la hubiera derribado un ariete. La figura que apareció en el umbral dejó a todos los militares presentes, incluido Romero, congelados en el sitio. Un casco blanco impoluto de la policía militar. Un uniforme perfectamente planchado, sin una sola arruga. Y una mirada más afilada que una bayoneta. Sobre sus hombros las estrellas de coronel del Ejército de Tierra brillaban con una luz amenazadora. Era el coronel Javier Torres, jefe de la Policía Militar de la División. Detrás de él, 4 de sus hombres, armados y en posición de firmes, formaban una barrera infranqueable. La sola presencia del coronel Torres hizo que la temperatura de la sala cayera en picado. Su mirada recorrió la escena, la sala desordenada, la comida tirada en la basura y, finalmente, la mano del sargento todavía cerca del cuello de su hijo.
Su rostro era una máscara de impasibilidad, pero en el fondo de sus ojos ardía la furia contenida de un volcán. Mi coronel. ¿Qué le trae por aquí?, balbuceó un oficial que estaba cerca, con una voz apenas audible. Romero y sus secuaces estaban pálidos como el papel. La aparición repentina del hombre conocido en toda la división como el cirujano, por su implacable precisión para cortar de raíz cualquier indisciplina, era para ellos el equivalente a una sentencia de muerte. El coronel ignoró por completo al oficial. Entró en la sala con paso firme y se detuvo frente a Pilar García. Con el rostro todavía tenso, pero con un tono de voz que contenía todo el respeto del mundo, preguntó: «Madre, ¿está usted bien?» «Madre». Aquella sola palabra hizo que todo el ruido de la sala se extinguiera de golpe. La mano de Romero soltó el uniforme de Mateo como si quemara. Sus pupilas se dilataron, temblando violentamente. «Coronel de la Policía Militar». «Madre». «Mateo Torres». Las piezas del rompecabezas encajaron en su mente formando una imagen terrorífica, la imagen de su propio fin. El apelativo familiar, pronunciado por la máxima autoridad militar de la división, golpeó la sala con la fuerza de una onda expansiva. El tiempo pareció detenerse, el aire se congeló. El sargento Romero intentaba procesar lo que acababa de oír, pero su cerebro se había desconectado. En su mente solo resonaba una palabra, una y otra vez: muerto. El coronel Torres desvió la mirada de la mano de Romero al cuello del uniforme de su hijo, y luego a la basura donde yacía, profanado, el estofado que su madre había cocinado durante toda la noche. Por un instante un temblor casi imperceptible sacudió su mandíbula. No era tristeza ni compasión. Era la calma tensa que precede a la explosión de una fiera. Volvió a levantar la vista y fijó sus ojos en Romero. Ya no había rastro de emoción en ellos. Solo la fría y cortante determinación del brazo ejecutor de la ley militar. ¿Has sido tú?, preguntó. Su voz fue apenas un susurro, pero el peso que contenía aplastó a Romero, que cayó de rodillas por instinto. Mi coronel. Es un malentendido, yo. Silencio. La orden, seca y cortante, silenció la excusa de Romero. El coronel se acercó al sargento arrodillado y leyó la placa con su nombre cosida en el uniforme. Sargento Álvaro Romero. Repitió el nombre en voz baja, como grabándoselo a fuego en la memoria. Romero. Bien. No le dijo nada más. Lo ignoró por completo como si fuera una piedra en el camino. Se giró hacia sus hombres, esperaban firmes, y dio la orden con un simple gesto de la barbilla. Detened a este y a esos dos de ahí. A los tres. Ahora mismo. La orden fue concisa, brutal. Los policías militares se movieron con una eficacia letal, inmovilizando a Romero y a sus dos compinches, torciéndoles los brazos a la espalda. No, mi coronel. Lo siento. He cometido un error terrible, gritó Romero, empezando a forcejear al darse cuenta de la realidad. Pero era inútil. Sus secuaces, blancos como la cera, no ofrecieron resistencia alguna. Cargos, insultos a un superior, agresión y amenazas a un militar en acto de servicio, y destrucción de material. Y cualquier otro que se os ocurra. Lleváoslos al calabozo de la división. Celda de aislamiento. La más oscura, donde no entre ni un rayo de luz. La voz del coronel era de hielo puro. No estaba citando el Código de Justicia Militar, estaba dictando sentencia. Y que el oficial de servicio de esta unidad se presente ante mí. Inmediatamente. No, esperad. Avisad al comandante, al jefe del regimiento y al general de la división. A todo oficial al mando localizable. Comunicadles que el jefe de la Policía Militar convoca una reunión de urgencia. Aquí. Ahora. Quien no esté aquí en 30 minutos, sea quien sea, lo consideraré un acto de insubordinación. Su mandato era una afrenta a la cadena de mando. Un coronel convocando a sus superiores, incluido el general de división, era un acto de insurrección. Pero nadie se atrevió a rechistar. En ese instante, en esa sala, la única ley, el único rey, era él.
Cuando el caos se disipó en la sala solo quedaron el coronel Torres, su familia y unos pocos testigos aterrados. Solo entonces Javier relajó su expresión y se acercó a su madre. «Madre, siento haberte hecho pasar por esto. ¿Estás bien? ¿Te han hecho algo?» «Yo estoy bien, Javier. El que me preocupa es nuestro Mateo». Pilar no pudo terminar la frase. Agarró la mano de su nieto, que seguía paralizado. El coronel se plantó frente a su hijo. Vio sus hombros caídos, las pequeñas marcas en su rostro ensombrecido, y sintió un dolor agudo, como una puñalada en el pecho. Se arrepintió profundamente de su propia estupidez, de haber ignorado el sufrimiento de su hijo en nombre de un abstracto honor militar. Sin decir palabra, lo estrechó en un fuerte abrazo. En el refugio de los brazos firmes de su padre, la coraza de Mateo finalmente se resquebrajó. Todas las emociones que había reprimido durante meses salieron a la superficie. Sus hombros empezaron a sacudirse y unas lágrimas calientes empaparon el uniforme de su padre. «Papá. Lo siento. He sido un débil». «No. El débil no eres tú. El estúpido he sido yo. Es todo culpa mía, hijo». El coronel le daba palmaditas en la espalda, culpándose a sí mismo. Sus propios ojos empezaban a enrojecer. Ayudó a su hijo a sentarse y recogió la fiambrera de la basura. La sostuvo en sus manos. Estaba fría, manchada, pero de alguna manera, aún parecía conservar el calor del amor de su madre. La miró en silencio durante un largo rato. Y entonces tomó una decisión. Esto no acabaría con el castigo de esos 3 gusanos. No. Iba a arrancar de raíz el mal que había permitido que humillaran a su madre y pisotearan a su hijo. Su furia de acero ya no era una venganza personal, se había transformado en la voluntad de un juicio implacable contra un sistema corrupto. Y el juicio no había hecho más que empezar. La detención del sargento Romero y la convocatoria de urgencia a todos los altos mandos de la división cayeron como una bomba en la base. La paz del fin de semana saltó por los aires y los teléfonos no dejaban de sonar. La modesta sala de visitas se había convertido en el ojo del huracán. El coronel Torres hizo que su madre y su hijo subieran a su coche para sacarlos de allí, encargando a su lugarteniente que se ocupara de la situación. Se puso al volante y con el rostro endurecido, habló. «Madre, la llevaré a casa. Mateo, tú no vuelves a esa unidad. Mañana mismo solicitaré formalmente tu traslado a otro destino». Era la decisión de un padre desesperado por rescatar a su hijo. Pero desde el asiento trasero, llegó una respuesta inesperada. «No, papá. No puedo». La voz de Mateo era débil, pero su determinación era inquebrantable. El coronel lo miró por el retrovisor. Las lágrimas se habían secado, pero en el rostro de su hijo no había alivio, sino una profunda frustración, como si algo se hubiera arruinado para siempre. «¿Qué quieres decir? ¿Prefieres quedarte en ese infierno? Tengo que volver a la base. Si me voy ahora, todo se habrá echado a perder». ¿Echado a perder? No entiendo de qué hablas, Mateo. Deja que yo me encargue. Tu sufrimiento se ha acabado. No, papá. Este no es un problema que puedas solucionar. De hecho, actuando como lo has hecho, es posible que lo hayas estropeado todo. Las palabras de su hijo eran un enigma cada vez más indescifrable. Fue entonces cuando Pilar intervino con calma. Javier, para el coche. Tenemos que hablar con el chico. El coronel detuvo el vehículo en un arcén desierto. Un pesado silencio se instaló en el habitáculo. Pilar se giró y cogió la mano de su nieto. Mateo, cariño. Cuéntale a la abuela la verdad. Todo este tiempo, no has estado aguantando solo porque no tuvieras fuerzas para defenderte, ¿verdad? La intuición de una vida entera era infalible. Mateo dudó un momento pero finalmente abrió las compuertas. Su confesión no reveló un simple caso de acoso, sino la punta de un iceberg de corrupción de proporciones gigantescas, un relato que dejó a su padre sin aliento. El sargento Romero no es un simple matón.
Es solo la célula más visible de un cáncer que se extiende por toda esta división. Durante estos meses he estado observando y escuchando. Mateo explicó que Romero usaba los contactos de su padre para crear un pequeño reino feudal dentro de la base. No se limitaba a acosar a los nuevos, estaba metido en el desvío y venta de combustible y material militar. Incluso había montado una red de apuestas ilegales y préstamos usureros entre los soldados. Y los oficiales lo sabían. No solo lo consentían, sino que participaban activamente y se llevaban una parte de los beneficios. Por lo que he podido averiguar, al menos el comandante del batallón y otros altos mandos están implicados hasta el cuello. El rostro del coronel se tornó lívido. No era un problema de disciplina, era una red de crimen organizado con la connivencia de los oficiales. Un escándalo de tal magnitud que él, como jefe de la policía militar, desconocía por completo. No podía contártelo, papá. Si yo, el hijo del jefe de la PM, hacía una denuncia así sin pruebas sólidas, todos habrían pensado que estabas usando tu poder para favorecerme. Así que decidí convertirme en la presa más fácil, en el recluta más patético, para acercarme a ellos sin que sospecharan. He estado documentando cada movimiento, cada conversación, cada transacción. Esperaba el momento de conseguir una prueba irrefutable. De repente todo encajó. El silencio de su hijo no era cobardía, era la tapadera de un agente infiltrado arriesgando su vida. Hoy, cuando supe que venía la abuela, sabía que Romero vendría a arruinar la visita. Mi plan era grabar la conversación, esperaba que en su arrogancia soltaran algo que los delatara. Era la última pieza de mi plan. La voz de Mateo se quebró por la frustración. Pero entonces apareciste tú, papá. Y montaste un escándalo. Ahora sabrán que no soy un simple pringado. Sospecharán. Romero cerrará la boca, y los verdaderos cerebros de la operación borrarán todas las pruebas y cortarán lazos. Tu ira, papá, ha destruido todo mi trabajo. El coronel sintió como si un martillo le hubiera golpeado la cabeza. Su intento de proteger a su hijo se había convertido en el error fatal que alertaba al enemigo y permitía escapar a los verdaderos culpables. Ciego por la furia y un sentido de la justicia equivocado, no había visto el plan maestro de su hijo. Por primera vez, en su rostro de acero apareció una sombra de profundo arrepentimiento. El silencio en el coche era denso como el plomo. Mateo, dijo Pilar, apretando la mano de su nieto. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Rendirte? El chico levantó la cabeza. En sus ojos ya no había frustración, sino la luz fría y calculadora de un estratega que recalcula su plan ante un imprevisto. No. El plan ha cambiado, pero la guerra no ha terminado. De hecho, la verdadera guerra empieza ahora. Se giró hacia su padre. Papá, ya no sirve de nada lamentarse. A partir de ahora, tú serás mi espada. El coronel se quedó sin palabras. Su hijo ya no era un niño al que proteger. Era el comandante en el frente y él, su arma más poderosa. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó como un subordinado a su superior. Primero, haz que vuelva a la base. Si desaparezco, pensarán que he huido o que me estás protegiendo. Les dará tiempo a pensar. Tengo que volver a aparecer ante ellos, más débil y patético que nunca. Solo así bajarán la guardia. La idea de devolver a su hijo a la boca del lobo le repugnaba, pero entendió la brillantez de la maniobra psicológica. Segundo, continuó Mateo, tienes que arreglar el desastre de hoy. Pide disculpas al general y a los demás mandos. Diles que perdiste los estribos por un asunto personal con tu hijo. Que parezca que tu autoridad ha quedado en entredicho. Hará que se confíen. Y tercero, y lo más importante, retira todos los cargos contra Romero y devuélvelo a la unidad. ¿Qué?, exclamaron el coronel y Pilar al unísono. Romero es el cebo. Si lo mantenemos encerrado, el pez gordo jamás aparecerá. Hay que soltarlo y vigilar cada uno de sus movimientos 24 horas al día. Tarde o temprano contactará con su superior para informar de la situación y recibir órdenes. Tenemos que encontrar ese vínculo. El plan era audaz, suicida. Pero el coronel Torres supo que era la única oportunidad. De acuerdo.
Se hará como dices. Pero necesitarás protección. El coronel hizo una llamada secreta a su hombre de confianza. Sargento mayor, necesito que seleccione a 2 de nuestros mejores hombres de operaciones especiales. Discretos, eficaces. Los infiltrará en la unidad de mi hijo como personal de administración o logística. Su única misión, proteger a Mateo Torres sin que nadie, ni siquiera él, sepa quiénes son, y reportarme cada movimiento. El error de un padre se había convertido en el primer movimiento de una nueva guerra. El coronel Javier Torres, dejando a un lado su orgullo, se convirtió en un actor en la peligrosa obra de teatro diseñada por su hijo. Su lucha ya no era una venganza, era una compleja operación de inteligencia para salvar el honor del ejército. Tal y como había predicho Mateo, el regreso del sargento Romero a la unidad, sin un solo cargo y más arrogante que nunca, causó una gran conmoción. Ni el jefe de la policía militar puede con el hijo de un pez gordo, susurraban los soldados. La simpatía hacia Mateo se transformó en desdén. Él, por su parte, volvió a la base al día siguiente más callado y sumiso que antes, soportando el desprecio intensificado de sus compañeros. A ojos de todos, era un hombre derrotado. Pero bajo la superficie, la guerra invisible se recrudecía. Romero, aunque exteriormente victorioso, estaba carcomido por la ansiedad. Una noche usó un teléfono público para hacer una llamada urgente. «Papá, soy yo. Las cosas se han complicado. El padre del niñato. Es el coronel Torres, el jefe de la PM». Al otro lado, tras un silencio, una voz grave y afilada respondió. «¿Y vas a dejar que un simple coronelucho detenga mis negocios? No seas estúpido. Fue una coincidencia. Torres siempre ha sido un perro rabioso, pero parece que se ablanda cuando se trata de su hijo. No te acobardes, pero a partir de ahora, deja al chico en paz. No necesitamos más problemas. Sigue con lo nuestro como si nada. La próxima entrega es el martes, ¿no?» El padre de Romero no era un general, como se rumoreaba, sino Ricardo Romero, un alto funcionario civil, subdirector en el mando de apoyo logístico del ejército. Un puesto clave desde el que orquestaba una vasta red de contrabando de material militar, usando a su hijo como peón. Toda la conversación fue grabada. Mientras tanto, en la base, 2 nuevas sombras protegían a Mateo. Un sargento de intendencia y un cabo administrativo, recién trasladados, que en realidad eran veteranos de operaciones especiales. Intervenían con una naturalidad asombrosa, sacando a Mateo de situaciones peligrosas con excusas triviales, creando un escudo invisible a su alrededor. Bajo su protección, Mateo se movió con más audacia. Rebuscó en la basura de Romero y encontró recibos de páginas de apuestas. Fotografió de noche las marcas de los vehículos que sacaban material de los almacenes. Cada pieza de información llegaba al despacho de su padre. La calma tensa estaba a punto de romperse. El hijo, con su máscara de víctima, afilaba el cuchillo en el corazón del enemigo. El padre, con su máscara de humillado, tejía una red invisible desde el exterior. El enemigo, convencido de su victoria, se preparaba para su último y fatal festín. Martes por la noche. Durante las maniobras nocturnas. Planean sacar un gran cargamento de combustible y raciones de combate. Punto de encuentro, una gasolinera abandonada a las afueras de la base. Hora, medianoche. La información, obtenida por Mateo y transmitida por sus ángeles de la guarda, llegó a la mesa del coronel Torres. El momento decisivo había llegado. Reunió a su equipo de investigación de élite. El objetivo, desmantelar toda la red de un solo golpe. Atacaremos la gasolinera y los detendremos infraganti, propuso el jefe del equipo. Pero el coronel negó con la cabeza. No. Atraparlos allí solo nos dará a unos ladrones de poca monta. Ricardo Romero en Madrid dirá que su hijo se juntó con malas compañías. Necesitamos un smoking gun, una prueba que lo vincule directamente sin lugar a dudas. Sacó otro informe de Mateo. Mi hijo informa de que tras cada operación exitosa, Romero llama a su padre para confirmar desde un punto concreto, el viejo almacén detrás del economato. Es un punto ciego para las cámaras. Los ojos del coronel brillaron. Cambiamos el plan.
Nuestro objetivo no es la gasolinera. Es ese almacén. Dejaremos que completen la transacción. Grabaremos la llamada en la que Romero informa a su padre del éxito. Esa llamada será nuestra orden de arresto para Ricardo Romero en Madrid. Padre e hijo atrapados en el mismo delito en el mismo instante. El plan era arriesgado, pero brillante. El día de la operación, la base era un hervidero de actividad por las maniobras. El ruido y la oscuridad eran la tapadera perfecta. A medianoche Romero y un suboficial de logística se escabulleron, subieron a un camión militar cargado y salieron de la base sin problemas, gracias a un guardia comprado. En la gasolinera abandonada, rodeada por agentes de la PM de Paisano, se encontraron con un coche negro. Unos hombres de aspecto siniestro revisaron la mercancía y entregaron un sobre abultado. Toda la transacción fue grabada desde múltiples ángulos. De vuelta en la base, Romero se dirigió eufórico al almacén. Marcó el número de su padre. Papá, soy yo. Misión cumplida. Todo limpio. En ese instante las sombras que lo rodeaban se movieron. Al otro lado de la línea, la voz satisfecha de su padre sonó: bien hecho, hijo. Eres mí. La frase quedó interrumpida por el estruendo de la puerta del almacén al ser derribada. Los agentes de la PM cayeron sobre Romero como una avalancha. Sargento Álvaro Romero queda detenido por malversación y tráfico de material militar. El teléfono, aún con la llamada activa, pasó a manos de un agente que habló con voz gélida. Señor Ricardo Romero, la conversación que acaba de tener con su hijo ha sido grabada. Vamos a por usted. Simultáneamente en Madrid, la puerta del despacho de Ricardo Romero se abrió. Allí estaba el coronel Javier Torres en persona, con la orden de detención en la mano. Ricardo, pálido y con el teléfono aún en la oreja, comprendió que todo había terminado. La operación fue un éxito total. Parecía que el caso estaba cerrado. El ejército aclamaba al coronel Torres como un héroe y a Mateo como un valiente confidente. Pero mientras todos celebraban, Mateo sentía que algo no encajaba. Su intuición le gritaba que el verdadero cerebro seguía en la sombra. Su sospecha se convirtió en certeza cuando el suboficial de logística detenido se suicidó en su celda, sin dejar nota. Un suicidio demasiado oportuno. Papá, esto no ha sido un suicidio. Lo han silenciado, le dijo a su padre. El coronel pensaba lo mismo. La red era demasiado grande para ser dirigida por un simple funcionario. Tenía que haber alguien más arriba, una mano invisible. Reabrió la investigación en secreto, pero el verdadero cabecilla había cubierto sus huellas a la perfección. Fue Mateo quien encontró la pista decisiva. Rebuscando en las pertenencias que Romero había dejado atrás, encontró una vieja fotografía. En ella aparecían un joven Romero, su padre Ricardo y un tercer militar que los abrazaba amistosamente. En su hombro brillaba una estrella de general de brigada. El coronel Torres contuvo el aliento al ver la foto. Conocía ese rostro demasiado bien. No puede ser. El general Vargas. Era el actual general de división Ignacio Vargas, el máximo responsable de la base, un hombre al que todos, incluido el propio coronel, admiraban por su integridad y liderazgo. Un militar ejemplar. No hay ninguna conexión oficial entre ellos, ni destinos comunes, ni son de la misma promoción, dijo Mateo. ¿Cómo es posible que tuvieran una relación tan cercana? La terrible verdad cayó sobre el coronel como una losa. Si el general era el cerebro, se enfrentaban a un enemigo formidable, al hombre que controlaba toda la división. Su lucha, que creían terminada, acababa de empezar. Y esta vez el enemigo era el hombre en quien más confiaban. Estaban completamente solos. La revelación de que el general Vargas podía ser el cerebro de la trama era un golpe devastador para el coronel Torres. Decidió actuar con la máxima cautela. Formó un equipo clandestino con los dos agentes infiltrados y su leal sargento mayor. Su investigación se convirtió en una operación de espionaje contra su propio comandante. Mateo, actuando como el cerebro del equipo, se dedicó a recopilar información dentro de la base. Se hizo amigo del personal de limpieza del cuartel general para conocer los movimientos del general. Descubrió una anomalía:
Todos los viernes por la tarde el general Vargas tenía una reunión no oficial, fuera de la base sin escolta ni registro. El coronel ordenó seguirlo. El resultado fue demoledor. El general no se reunía con empresarios locales, sino con los mismos matones que habían negociado con Romero en la gasolinera. Lo hacía en un almacén abandonado en las afueras. Era él. El héroe de guerra, el líder venerado, era el rey de las sombras, un monstruo que usaba el uniforme como disfraz para amasar una fortuna y tejer una red de poder que llegaba hasta la política. La investigación reveló que el dinero se usaba para comprar favores políticos. Su ambición no era solo económica, quería convertirse en un poder en la sombra que controlara el país. Ricardo Romero era su gestor financiero, y el suboficial de logística había sido eliminado por saber demasiado. Es un traidor, sentenció el coronel. Pero atraparlo sería casi imposible. Vargas era metódico y paranoico, nunca usaba el mismo lugar 2 veces para sus tratos. Necesitaban una prueba irrefutable. Fue entonces cuando Pilar García entró en escena. Intuyendo el peligro, llamó a su hijo. Javier, sé que estáis metidos en algo gordo. No me ocultes nada. El coronel, superado por la presión, le contó toda la verdad. La reacción de Pilar no fue de miedo, sino de una calma glacial. Ese general Vargas. Creo que tengo que conocerlo. Madre, es demasiado peligroso. ¿Peligroso? Mi nieto se jugó la vida infiltrado, y tú te enfrentas a un traidor. ¿Y yo voy a quedarme en casa haciendo ganchillo? Tengo mi propio método. Días después, Pilar organizó una visita a la base con la excusa de agradecer a las tropas su servicio, llevando cientos de empanadillas caseras. El general Vargas, queriendo mostrarse amable con la madre del coronel héroe, la recibió en su despacho con todos los honores. Durante la conversación, Pilar, interpretando el papel de una anciana ingenua, dijo: «Ay, mi general. Después del susto que nos llevamos, he estado pensando. Me gustaría donar los ahorros de toda mi vida para mejorar las instalaciones de sus muchachos». Le mostró una libreta de ahorros con una cifra de cientos de miles de euros. Era todo su dinero más una parte considerable aportada por Javier. Por un instante un brillo de codicia pura cruzó los ojos del general. Pilar lo vio. Era su punto débil. Señora, una donación tan generosa debe seguir los cauces oficiales. ¿Qué va, hombre? Para hacer el bien no hace falta tanto papeleo. Se lo daré a usted directamente en un lugar discreto, y usted ya lo administra. Hizo hincapié en directamente y discreto. La avaricia de Vargas venció a su prudencia. Picó el anzuelo. Días después contactó con ella. Acordaron verse en el reservado de un lujoso asador castellano para la entrega del dinero en efectivo para evitar complicaciones fiscales. El propio depredador caminaba directo hacia la trampa. La noche de la cita, el asador era el escenario de la batalla final. El coronel Torres había conseguido la cooperación del gerente, a quien había ayudado en el pasado. El reservado estaba plagado de micrófonos y cámaras en miniatura. Los camareros eran agentes de la policía militar. Pilar llegó sola, con un pesado maletín en la mano. El general Vargas la recibió con una sonrisa paternal. Durante la cena hablaron de trivialidades. Vargas, completamente confiado, creía estar tratando con una anciana bondadosa e ingenua. Al final de la cena, Pilar puso el maletín sobre la mesa. «Aquí está lo prometido, mi general». Los ojos de Vargas brillaron. Acercó el maletín, lo abrió para comprobar los fajos de billetes y sonrió satisfecho. «La generosidad de su corazón, señora, nunca». «¿Ese dinero es para sus sobornos políticos?», le interrumpió Pilar con una voz que ya no era la de una anciana, sino la de un juez. «¿O para financiar sus sucios negocios?». La sonrisa se borró del rostro del general. «Señora, ¿qué está?». «Ignacio Vargas», exclamó Pilar poniéndose en pie, su pequeña figura proyectando una sombra inmensa. «Tu farsa se ha terminado». Vargas comprendió que había caído en una trampa. «¿Quién? ¿Quién es usted?», gritó. En ese momento, todas las puertas del reservado se abrieron de golpe.
No eran camareros, sino el equipo de asalto de la policía militar, apuntándole con sus armas. Y en el umbral su antiguo subordinado, el coronel Javier Torres, lo miraba no con ira, sino con la fría resolución de un ejecutor. General de división Ignacio Vargas, queda detenido por los delitos de traición, abuso de autoridad, soborno y malversación. Está arrestado. La voz del coronel retumbó en la sala. Vargas miró a Javier, luego a la anciana que lo había engañado, y comprendió la magnitud de su derrota. Soltó una risa hueca, una risa de desesperación. Su gran ambición, su imperio en la sombra, acababa de desmoronarse en su última cena. La noche del juicio había llegado. La detención del general Vargas sacudió los cimientos del ejército y del país. El caso Vargas destapó una red de corrupción que implicaba a otros altos mandos políticos y empresarios. El coronel Torres, su hijo Mateo y la abuela Pilar se convirtieron en héroes nacionales, la familia de 3 generaciones que salvó el honor del ejército. Pero ellos no buscaron la gloria. Javier continuó su trabajo en silencio, Pilar volvió a su cocina y Mateo decidió terminar su servicio militar discretamente. La justicia siguió su curso. Vargas fue condenado a la máxima pena, despojado de su rango y honor. Su ambición terminó en una celda fría. Sin embargo, la victoria dejó cicatrices profundas. Los soldados de la unidad de Mateo vivían con la vergüenza de su silencio. El coronel Torres se enfrentaba a la dolorosa verdad de la fragilidad de la institución a la que había dedicado su vida. Y Mateo, el más afectado, cargaba con el peso de haber visto la cara más oscura del ser humano. El mundo ya no parecía un lugar inocente. La verdadera batalla, comprendieron, empezaba ahora, la de vivir con esas cicatrices sin odiar el mundo, la de transformar el dolor en un propósito. Años después, el eco de aquella batalla resonaba en sus nuevas vidas. Mateo se convirtió en un abogado de derechos humanos, defendiendo a soldados que sufrían abusos. En su primer caso, al ganar y ver las lágrimas de gratitud de la madre de su cliente, vio el reflejo de su abuela y supo que había encontrado su camino. Javier, tras rechazar un ascenso a general, se retiró del ejército y se dedicó a la reforma militar desde la sociedad civil, luchando por la transparencia y la protección de los denunciantes. Ya no llevaba uniforme, pero defendía la justicia con más fuerza que nunca. Y Pilar, la abuela tranquila, se convirtió en la abuela de todos los soldados. Fundó una asociación de familias de militares que se convirtió en una voz poderosa en la defensa de los derechos de las tropas, temida y respetada por el alto mando. Un fin de semana, los 3 se reunieron en el viejo piso. Era el aniversario de la muerte de la madre de Mateo. El aroma del estofado de rabo de toro llenaba la casa, pero esta vez había sido cocinado por Mateo. Se sentaron a la mesa no con la sombra del pasado, sino con el respeto mutuo forjado en la batalla y la esperanza silenciosa en el futuro que estaban construyendo. Al terminar, Mateo empaquetó las sobras con el mismo cuidado que su abuela. «Esto es para compartirlo mañana con mis compañeros en el despacho», dijo. El estofado, que una vez fue símbolo de humillación, se había transformado en un emblema de esperanza y comunidad. Aquella noche los 3 renovaron un pacto silencioso: luchar para que la justicia que habían conquistado no generara más odio, y para que ningún hijo tuviera que volver a sufrir en silencio.